Hola, hoy voy a leerte el último capítulo del libro Grupos de Encuentro de Carl Rogers. Es el capítulo 10 y su título es una pregunta. ¿Qué pasará en el futuro? Subtítulo: Algunas posibilidades. Con la multiplicación de los grupos, ¿qué nos reserva el futuro con respecto al movimiento grupal en sí? ¿Y qué repercusiones puede tener en el porvenir de nuestras instituciones y de todo nuestro medio cultural? Si bien no me considero profeta, trataré de escudriñar tan profundamente como pueda en mi empañada bola de cristal. Examinemos primero la tendencia general hacia el desarrollo de los grupos. ¿Qué rumbos puede tomar? En primer lugar, debo reconocer que todo esto puede caer fácilmente y cada vez más en manos de explotadores, de individuos que se han dedicado a trabajar con grupos buscando sobre todo beneficios personales, financieros o psicológicos. Las personas que se dejan llevar por los caprichos de la moda, los que presumen de cultos, los nudistas, los manipuladores, los que necesitan poder o reconocimiento, quizás lleguen a dominar el horizonte de los grupos de encuentro. Estimo que en este caso dichos grupos se encaminan al fracaso total. En forma gradual, el público habrá de considerarlos por lo que serán entonces, un juego de alguna manera fraudulento, cuya finalidad primordial no es el crecimiento, la salud, el cambio constructivo, sino el provecho personal de sus líderes. Otra posibilidad también decepcionante es esta. Por culpa de un celo excesivo y del uso de procedimientos cada vez más, entre comillas, rebuscados por parte de coordinadores y facilitadores, el hombre de la calle puede condenar esta tendencia sin prestar atención a sus aspectos sólidos y positivos. Me han dicho ya que los grupos centrados en el crecimiento personal pierden adeptos frente a aquellos que cifran su atracción en el carisma del líder o en la oportunidad de un abundante contacto corporal con miembros de ambos sexos y cosas similares. En la medida en que este proceso supere al otro, el grupo de encuentro puede convertirse en una mala palabra, como ocurrió con educación progresista hace algunos años. Quizá valga la pena examinar el paralelo. Cuando la educación progresista se volvió ultrapopular y comenzó a ser practicada por extremistas y personas que comprendían poco o nada sus principios básicos, fue anatematizada por el público y los educadores pusieron buen cuidado en negar que sus escuelas fuesen ejemplos de ella. En la actualidad no conozco a nadie que esté dispuesto a defender públicamente la educación progresista. En consecuencia, parece haber desaparecido. Entretanto, los orígenes de casi cualquier innovación educativa de las últimas décadas pueden hallarse en el pensamiento de John Dewey y en los principios que, de hecho, constituyeron la orientación subyacente de lo mejor que tuvo la educación progresista. Imagino que puede pasar lo mismo con los grupos de encuentro, los de sensibilización, los grupos T y todos los demás. Transformados en objeto de repudio, terminarían por desaparecer. Repito, transformados en objetos de repudio, terminarían por desaparecer. En el ínterin, todos los elementos esenciales, la creación de la confianza en los pequeños grupos,
el hecho de compartir el sí mismo, la realimentación, el sentido de comunidad, seguirían encontrando rótulos y disfraces bajo los cuales operar, con el fin de lograr las mutaciones y la comunicación que tan desesperadamente necesitamos. Una posibilidad más trágica aún sería la de que la tendencia fuese totalmente reprimida por una sociedad que parece oponerse cada vez más al cambio y no valora la libertad individual de pensamiento y expresión, la espontaneidad, la transformación y otras cualidades personales que surgen de un grupo de encuentro. En la actualidad, parece más probable que en Estados Unidos el poder lo asuma la extrema derecha y no la extrema izquierda. Pero en cualquiera de los dos casos, el movimiento de los grupos de encuentro quedaría eliminado, pues el elemento central sería un rígido control y no la libertad. No podemos imaginar la existencia de un grupo de encuentro en la Rusia o incluso la Checoslovaquia de nuestros días, aunque hay amplias pruebas de que muchos de sus habitantes anhelan el mismo tipo de libertad de expresión que aquel estimula. Menos aún podemos imaginar un grupo de encuentro en alguna filial de la John Birch Society o de los Minutemen o del Ku Klux Klan o de cualquier otro grupo derechista organizado. No. El grupo de encuentro solo puede prosperar en un ambiente de base democrática. Si en Estados Unidos toma el poder una dictadura, y la posibilidad de que ello ocurra es cada vez más clara y pavorosa, toda tendencia hacia la experiencia grupal intensiva sería de inmediato aplastada y suprimida. Puesto que soy optimista y confiado por naturaleza, no he de dedicar mucho tiempo a cavilar acerca de estas tétricas visiones. Sin duda que el impulso producido por los grupos continúe aumentando de manera rápida y firme y su influencia se difunda más y más, es también una posibilidad real. ¿Qué ocurrirá entonces? Pienso que en este caso veremos una proliferación de formas. Mi predicción del futuro no alcanza para sugerir otros tipos de grupos distintos de los que hemos visto ya de manera incipiente y mencionado en este libro. Los grupos centrados en la integración de equipos, en el desarrollo de una comunidad auténtica, en la profundización de la conciencia sensorial, en la meditación, en la expresión creativa. Estoy seguro de que habrá muchos más, con distintos focos de interés, pero que mantendrán gran cantidad de cualidades que son esenciales al grupo de encuentro. Estos serán los nuevos modos de, entre comillas, apertura, de vivir la vida en forma activa y plena, sin necesidad de recurrir a las drogas. Es seguro que asistiremos al desarrollo de procedimientos mucho más imaginativos para ayudar a la persona a comportarse de modo distinto pero realista al volver a su medio habitual. Tales procedimientos no solo enfocarán de modo más concreto este problema en el grupo, sino que contemplarán también muchos tipos de evaluación ulterior. Se enumerarán los, entre comillas, pasos que una persona piensa dar en su acción y acerca de cuya materialización se la consultará de vez en cuando. En algún momento posterior al encuentro inicial, se volverá a reunir el mismo grupo, no para tratar de recrear el clima de aquel primer encuentro, sino para evaluar con seriedad los cambios acaecidos, si los hubiere. Esta evaluación se llevará a la práctica también
mediante el intercambio de cintas grabadas, así como mediante consultas regulares y visitas de los facilitadores a los miembros del grupo, entre comillas, en su medio, ya se trate de su hogar, su establecimiento industrial o educativo, su iglesia o donde fuere. En síntesis, por medio de ingeniosos métodos, se procurará realimentar la individuación, el insight y la confianza en sí mismo que surgieron en el grupo. Creo que asistiremos a una difusión más informal del espíritu y el clima del grupo de encuentro. Bárbara Schill nos ha dado un ejemplo de lo que esto puede significar en una clase de 6º grado. Y yo he aprendido a crear ese mismo clima en un seminario de graduados. No existe un grupo de encuentro organizado. Hay simplemente libertad de expresión de los sentimientos y pensamientos respecto de cualquier cuestión significativa para la persona. Hace falta una buena dosis de imaginación para hacerse una idea de lo que podría ser una fábrica o universidad si se le infundiera este clima. Basta pensar en una burocracia como la de la Oficina de Asuntos Indígenas o el Departamento de Estado para advertir cuánta y cuán intensa es la imaginación necesaria. Sin embargo, la tarea no es del todo imposible. ¿Será siempre una organización centrada en la persona una contradicción en los términos? Creo que no. Seguiremos examinando algunas de estas posibilidades a medida que consideremos con más detalle las consecuencias futuras. Subtítulo: Consecuencias para el individuo. Tampoco en este caso puedo proyectar hacia el mañana, sino tendencias que ya veo en el presente. Parece evidente que el movimiento de los grupos de encuentro será cada vez más una fuerza contrarrestante de la deshumanización de nuestra cultura. Vivimos en un medio progresivamente impersonal, conformado por las tecnologías científica e industrial, el hacinamiento urbano y la, entre comillas, inmensidad irremediable de nuestras ciudades, industrias y, entre comillas, multiversidades. Se une a estos factores la noción que tiene del hombre el conductismo determinista, para el cual solo es una máquina. Otro elemento es el creciente uso de las computadoras en la industria, el gobierno, la educación y aún la medicina. Esto no es de suyo pernicioso, pero subraya la imagen despersonalizada que la persona tiene de sí misma en su condición de objeto archivado y estimulado en forma mecánica, manejado por máquinas y burócratas exentos de la menor emoción. En estas esferas el grupo de encuentro puede acarrear consecuencias profundas. Cuanto más se difunda el movimiento, cuanto más se experimenten los individuos como personas singulares, dotados de la capacidad de elegir y que reciben hondo cariño de otras personas singulares, más caminos hallarán para humanizar nuestras actuales fuerzas deshumanizadoras. El individuo ya no será solo una tarjeta IBM o una serie de datos almacenados en una cinta que sirve de memoria a la computadora. Será una persona y se afirmará como tal. Estos efectos son, por cierto, de vasto alcance.
De igual modo, el grupo de encuentro puede constituir un intento de acometer y vencer el aislamiento y la alienación del individuo en la vida contemporánea. La persona que establece un encuentro básico con otra ya no está aislada por completo. Esto no hará que de modo indefectible su soledad desaparezca, pero le demostrará al menos que esa soledad no es un elemento inevitable en su vida y que puede establecer un contacto significativo con otro ser humano. Puesto que la alienación es uno de los aspectos más perturbadores de la existencia moderna, esta consecuencia es importante. A mi juicio, la experiencia grupal intensiva tiene para el individuo una significación futura más general aún. Constituye un amplio camino hacia la realización y el crecimiento personal. Una vez que las necesidades materiales han sido en gran parte satisfechas, como tiende a ocurrir para muchos en la próspera sociedad norteamericana, los individuos se vuelven hacia el mundo psicológico y buscan a tientas un grado mayor de autenticidad y realización. Dicho con las palabras de un participante, abre comillas, el encuentro me ha revelado una dimensión completamente nueva de la vida y me ha abierto infinitas posibilidades en mi relación conmigo mismo y con todas las personas a quienes amo. Me siento verdaderamente vivo, cierra comillas. Parece que este objetivo de vivir en forma más plena, de desarrollar las propias posibilidades en toda su riqueza y complejidad, constituye una de las principales satisfacciones a las que aspira el hombre. Entre los muchos y variados ensayos mediante los cuales trata de lograr una gama de vivencias más rica, el grupo de encuentro representa ya un elemento importante y es probable que lo sea aún más en el futuro. Una de las posibilidades más restringidas, pero de suma importancia, que ofrece la experiencia grupal intensiva, es la de buscar nuevas soluciones para el problema de la relación entre el hombre y la mujer. ¿Qué debemos hacer respecto del matrimonio si, como sucede en algunas partes de California del Sur, 3 de cada 4 parejas terminan divorciándose? ¿Qué hacer con los hijos de estas parejas? ¿Cuál es el futuro de la familia? Estas cuestiones básicas no se resolverán por medio de admoniciones, leyes o discusiones intelectuales. No obstante, quizá surjan nuevas respuestas a medida que en la íntima experiencia de un grupo, hombres y mujeres, tanto antes como después de casarse, examinen lo más a fondo que puedan sus propias relaciones interpersonales y decidan en qué desean convertirlas. En este caso, y sobre todo en los grupos constituidos por familias, pueden explorarse también la relación entre progenitores e hijos y las deficiencias que muestra esa relación, así como ensayar experimentos y soluciones en el futuro. Subtítulo: Significación para nuestra cultura. Puede decirse que la ayuda ofrecida al individuo para que se adapte al cambio es una de las consecuencias más importantes del grupo de encuentro. Poquísimas personas demuestran comprender que tanto para el hombre actual como para el del futuro, uno de los interrogantes básicos consiste en saber con qué grado de rapidez puede adaptarse el organismo humano
a la casi increíble velocidad de las transformaciones que produce la tecnología. Toffler, en un excelente artículo, se refiere a esto llamándolo, entre comillas, el shock del futuro, y sugiere que las personas sufrirán simplemente un colapso al intentar adaptarse a esos cambios inauditos. Me parece particularmente notable uno de sus ejemplos. Señala Toffler que es posible considerar que la existencia humana estuvo constituida por casi 800 lapsos de alrededor de 60 años cada uno a lo largo de un período de 50.000. De estos 800 lapsos, un total de 650 transcurrió en las cavernas. Solo en el curso de los últimos 70 ha sido posible comunicarse en forma efectiva de un lapso a otro, merced a la escritura. Solo durante los últimos 6, grandes masas de hombres han visto la palabra impresa. Solo durante los últimos 4 ha sido factible medir el tiempo con alguna precisión. Solo en los últimos 2 se ha usado en alguna parte un motor eléctrico. Y la abrumadora mayoría de los bienes materiales que empleamos en la vida cotidiana actual se han desarrollado en el lapso presente, en el lapso número 800. Así pues, nuestra tecnología impone a la humanidad un cambio acelerado para el cual el organismo humano está poco preparado. Por cierto que el grupo de encuentro, con sus diversas ramificaciones y grupos conexos, constituye una enorme ayuda al permitir que los individuos tomen conciencia de sus sentimientos acerca del cambio y lo consideren una posibilidad constructiva. Por este motivo, algunos capítulos centrales de este libro se consagraron al tema de cómo cambian las personas y las organizaciones. Parece que con el correr del tiempo este problema se hará cada vez más apremiante y es indudable que cualquier medio que auxilie al hombre en su necesidad de adaptarse al cambio tendrá gran relevancia. Existe una forma muy relacionada con la anterior, en la cual el grupo de encuentro puede ayudarnos a enfrentar el futuro, cuando sirve de instrumento para el cambio institucional. Puesto que en materia de cambio institucional los años venideros no demandarán menos que en materia de cambio personal, pueden cobrar gran importancia las diversas aplicaciones institucionales que hemos examinado en el último capítulo. Si el gobierno, las escuelas, las diversas iglesias, la industria y la familia no reaccionan con energía ante la necesidad de cambio, nuestra cultura estará, por cierto, condenada al fracaso. De hecho, lo que necesitamos no es tanto modificar las instituciones como instaurar la capacidad de cambio en la vida institucional. Es decir, un instrumento que permita la continua renovación de la forma organizacional y de la estructura y las políticas institucionales. Hasta ahora algunas ramificaciones del movimiento de grupos de encuentro se acercan más que cualquier otra cosa que conozco a este objetivo. En el futuro hará falta, con mayor urgencia que en el presente, un instrumento para manejar las tensiones interpersonales e intergrupales.
En una cultura desgarrada por estallidos raciales, violencia estudiantil, tensiones internacionales insolubles y todo género de conflictos, una herramienta semejante tiene suma importancia para mejorar la comunicación en el nivel, entre comillas, visceral. Al igual que otras nuevas invenciones sociales, esta rara vez se ha ensayado en situaciones de tensión. Bueno, algo me confundió, leo de nuevo. Al igual que otras nuevas invenciones sociales, esta rara vez se ha ensayado en situaciones de tensión. Pero si queremos encarar con algún éxito tales conflictos en años venideros, es menester ampliar en buena medida el uso de este medio. Puedo decir que nuestro cuerpo de expertos trabajó con muchos tipos de tensiones, choques interraciales, conflictos entre estudiantes, profesores y directivos, conflictos obrero-patronales, y es lícito inferir que tenemos en nuestros, entre comillas, tubos de ensayo una solución parcial para casos de esa índole. Con respecto al futuro, la pregunta es, ¿podremos ensayarla en mayor escala? Subtítulo: El desafío a la ciencia. En el futuro, el desafío lanzado a la ciencia por el grupo de encuentro constituirá una cuestión apasionante. Es innegable que nos hallamos aquí ante un fenómeno poderoso y dinámico. La ciencia ha avanzado siempre mediante el estudio de situaciones como esta, pero ¿podremos desarrollar una ciencia humana capaz de explorar adecuadamente los problemas reales y sutiles que surgen de la dinámica de un grupo de encuentro? Considero que hasta ahora, por más ardor que se haya puesto en ella, la investigación representa tan solo débiles intentos, esencialmente anacrónicos. Salvo raras excepciones, las personas que analizaron el tema lo hicieron desde un punto de vista anecdótico, como yo lo hice en líneas generales en este libro, o minuciosamente empíricos para ofrecer, entre comillas, rigurosos hallazgos que carecen de significación real. El desafío estriba en desarrollar una ciencia humana, fenomenológica y realista que esclarezca este campo de actividad del hombre. ¿Cómo se logrará esto? Carezco de respuesta para esta pregunta, pero puedo en cambio formular una sugerencia. Imaginemos que cada sujeto fuese enrolado como investigador. Supongamos que el investigador, en vez de medir los cambios que se han operado en sus sujetos, los enrola como coinvestigadores. En la actualidad existen amplias pruebas de que el llamado, entre comillas, sujeto ingenuo es una pura invención. En cuanto una persona se convierte en objeto de investigación psicológica, comienza a elaborar sus propias fantasías respecto del propósito de estudio. Se lanza entonces a favorecer el descubrimiento que, según piensa, se persigue, o a frustrar la finalidad del estudio. ¿Por qué no evitar todo esto convirtiéndolo en miembro del equipo investigador? Para concretar mejor lo antedicho, revelaré una idea que tuve hace poco acerca de cómo podría estudiarse en forma más humana o profunda el proceso del grupo de encuentro y el de cambio individual. Radica en lo siguiente: reunir una cantidad de personas que carezcan de experiencia en grupos de encuentro. Manifestarles de modo explícito que además de la experiencia,
deseamos obtener su ayuda para hacer nuevos descubrimientos con respecto a aquella. Luego, al finalizar cada sesión o jornada, se podrían formular 2 tipos de preguntas a cada persona, la cual, frente a un grabador, debería dar en privado respuestas concisas. Las preguntas serían más o menos las siguientes. 1. ¿Considera usted ahora que en sus sentimientos, reacciones, actitudes, insights y conducta es exactamente el mismo que al comienzo de esta sesión? En caso afirmativo, dígalo simplemente. Si no obstante detecta cambios, por pequeños o grandes que sean, descríbalos de la mejor manera posible y exprese a sí mismo cuál es a su juicio la razón o causa de tales cambios. 2. ¿Piensa que el grupo es exactamente igual a como era al iniciarse la sesión? De nuevo, en caso afirmativo, declárelo lisa y llanamente. Si cree que el grupo se ha modificado de algún modo, describa el cambio o cambios lo mejor que pueda y diga cuál ha sido a su juicio el motivo de que se produjeran. Un investigador comenzaría realizando de inmediato un análisis preliminar de este material y buscaría en los participantes temas similares o contrastantes referidos a las dimensiones individuales y grupales. El último día de reunión del grupo podría dedicarse a realimentar estos temas centrales de cambio y falta de cambio, pidiendo a los participantes que discutieran sobre tales elementos. Tengo la certeza de que procedimientos de esta índole permitirían un conocimiento y un insight más profundos que los que hoy poseemos acerca del proceso de cambio en el grupo. No me perturban en absoluto aquellos que pudieran exclamar, pero esto no es ciencia. Cuando los estudios se hacen sin prejuicios y pueden comunicarse y repetirse, constituyen una ciencia. Y tengo la certeza de que podríamos aprender cosas más significativas acerca de muchos misterios humanos si con toda franqueza apelásemos a la inteligencia e insight de la persona comprometida en la experiencia. Con esto no quiero decir que la respuesta que acabo de dar sea la única. Sin embargo, quizá configure un humilde sendero por donde podamos ir abriéndonos camino hacia el desarrollo de una ciencia más apropiada para el estudio de la persona. Subtítulo: Valores filosóficos. Es obvio que el grupo de encuentro tiene claras implicaciones existenciales por su tendencia creciente a poner énfasis en el aquí y ahora de los sentimientos humanos y del propio vivir. Esta característica existencial refleja gran parte del desenvolvimiento actual de nuestro pensamiento filosófico y de nuestra vida misma. Leo de nuevo. Esta característica existencial refleja gran parte del desenvolvimiento actual de nuestro pensamiento filosófico y de nuestra vida misma. Esclarece la posición filosófica de Maslow y May y de algunos de sus ilustres precursores, Kierkegaard y Buber. Concuerda con la apasionante sucesión de escenas de una representación teatral como Heard, que se propone alcanzar un nuevo tipo de participación personal inmediata en el teatro, y con lo que está ocurriendo en materia de arte, música y literatura. No creo que sea de mi incumbencia analizar a fondo este punto, pero es evidente que en un mundo que vive de acuerdo con una filosofía cada vez más centrada en la existencia, el grupo de encuentro podrá constituir un gran aporte. Por último,
a medida que este tipo de grupo se vaya desarrollando en el futuro, debe ayudar a perfilar y aclarar los valores que sustentamos con respecto al hombre mismo. ¿Cuál es nuestro modelo de ser humano? ¿Cuál la meta del desarrollo personal? ¿Cuáles las características del ser humano óptimo? Estoy seguro de que a lo largo de todo este libro hemos podido demostrar que en un clima de libertad y facilitación, los miembros del grupo se ven impulsados a una mayor espontaneidad y flexibilidad, a relacionarse de manera más estrecha con sus sentimientos, a abrirse más a sus experiencias y a una intimidad más expresiva en sus relaciones interpersonales. Parece que esta es la clase de ser humano que surge de una experiencia de grupo de encuentro. Sin embargo, un modelo semejante se opone directamente a muchos puntos de vista religiosos, culturales y políticos, y no es necesariamente el ideal o meta hacia el cual quisiera encaminarse el hombre común de nuestra sociedad. Este problema requiere ser plena y francamente examinado en el futuro. Tenemos la oportunidad de elegir la clase de persona que habremos de crear. Subtítulo: Conclusiones. Confío en que este capítulo haya aclarado que el movimiento hacia la experiencia grupal intensiva en todas sus formas tiene profundas consecuencias para el presente y el futuro. Quienes crean que el grupo de encuentro constituye una manía o un fenómeno que afecta en forma temporaria a unas pocas personas, deberían detenerse a meditar nuevamente sobre el asunto. En el turbulento porvenir que nos aguarda, la tendencia hacia la experiencia grupal intensiva se vincula con graves e importantes problemas referentes al cambio. Estos cambios pueden producirse en personas e instituciones, en las tensiones raciales y las fricciones internacionales, en las filosofías y valores que sustentamos y en nuestra imagen del hombre mismo. Es un movimiento de honda significación y el rumbo que tome en los años venideros tendrá gran repercusión en todos nosotros, para bien o para mal. Termino así de leerte Grupos de Encuentro de Carl Rogers. Sabés que me vendría muy bien un me gusta, que te suscribieras, que hicieras clic en la campanita para enterarte de los nuevos videos que vaya subiendo, que se lo recomendaras a las personas que creas que les pueda interesar. Te agradezco mucho por escucharme, espero como siempre que te haya sido de utilidad esta lectura y nos encontramos en el próximo libro.